voy a hablar un poco de la historia de Palestina, porque veo que la gente está muy mal informada sobre la historia de Palestina, y después vamos a hacer unos cambios porque ha pasado cosas entre ayer y hoy, ha pasado cosas en el Belén. Cada día hay cosas diferentes y se está cambiando el Belén, como he dicho al principio. Entonces, ¿qué ha pasado ayer? Bueno, se han cortado unos árboles en el olivar, donde está el pozo. Este olivar, desde el principio, era un lugar de paz y tranquilidad, y ayer los habitantes han visto que 3 árboles, después puedo invitar a la gente y pueden entrar y ver de prueba, los árboles han sido cortados y no sabemos por qué, y no sabemos más que todo quién. Se ha quedado así. Los palestinos han dicho que han visto a unos colonos la noche tallar estos árboles, este olivar. Puedo anticipar que hay un pozo aquí, es el pozo de Belén, y el pozo tendrá mucha importancia en los próximos días. Va a pasar cosas muy raras en el pozo, pero no voy a añadir más cosas. Tenemos otra cosa que ha pasado, bueno, importante, el ángel ha sido detenido porque no llevaba permiso de residencia en Israel. Y tienen problemas con el ángel porque no saben dónde ponerlo, si es hembra o macho. Crea problemas administrativos, no entra en las categorías. Entonces, bueno, hay una discusión sobre... Ha venido también un grupo de colonos, anarquistas catalanes. Una delegación para el pueblo palestino, y más conocido como caganets, pero son de Manresa. Y hay un pequeño problema, están cagando en este momento en un campo de minas. Es que como el cartel está escrito en inglés, árabe y judío, y no en catalán, no lo saben. Y el problema es cuando la primera mierda cae, y va a ver lo que va a pasar. Entonces, seguimos más importante, ahí atrás, en Maale Adumim, que es el nombre de un asentamiento que existe, que está al este de Jerusalén, y que está una cosa políticamente muy peligroso, porque con este asentamiento ilegal israelí están impidiendo la unión de Jerusalén este con el futuro Estado palestino. Se ha hecho una carretera, se ha construido muchas carreteras desde ayer, una construcción muy veloz, pero en Israel va muy veloz todo, muy rápido. Y esto, pues sí, el checkpoint se quedó, son 3 días que el checkpoint está cerrado. Antes podían pasar los palestinos y pasar de Belén hasta Jerusalén, pero ahora están todos, el checkpoint está ahí, hay más y más. Hasta un catalán no ha podido pasar, está cagando ahí adelante. Bueno, esto no fue ayer, fue hace unos días. Tenemos aquí un memorial, un recuerdo, un homenaje a Raquel Corey, una americana que en el 2003 perdió su vida intentando de defender una casa palestina que el ejército quería derribar. Y pues la han derribado, ella se puso delante al bulldozer. El chofer ha dicho: si usted no se marcha, yo no me voy a parar. Ella dice: yo no me voy. Se ha quedado y la han pasado por encima. Ha muerto a 23 años, una americana de Seattle, y la hemos dejado así. Y más adelante se ve la comunidad internacional, que son payasos y que no hacen nada, pero están ahí, también se puede ver más tarde. Tenemos hoy nuestra correspondente Eva Pepita, desde Jerusalén, y representa los medios de comunicación internacional en este momento por ahí. Entonces, usted si puede hacer un resumen por los medios internacionales. Hola, buenas a todos los telespectadores. Bien, ¿qué tenemos que contaros hoy desde Jerusalén? Varias cosas. En los territorios de propiedad en controversia o de soberanía discutida, ha continuado la construcción de unos magníficos adosados con todas las facilidades incluidas. Yo he tenido la suerte de poder asistir a una comida a uno de ellos y realmente son espectaculares. Están equipados con todas las facilidades y bueno, esto ha sucedido en la comunidad de Maale Adumim. Bien,
Respecto a los árboles misteriosamente tallados que han aparecido, que han despertado tantas sospechas, tantas dudas, podemos decir que según un portavoz del gobierno israelí, esto tiene una solución muy fácil. Es una práctica que los palestinos hacen siempre con sus árboles en esta época del año. Bien, continuamos. Respecto al checkpoint, los problemas en el checkpoint, que si no les dejan pasar, que si les dejan pasar. Bien, el checkpoint ha sido bloqueado por problemas de seguridad en Israel. Tenemos que entender que en estas fechas tan navideñas es posible que haya turismo importante, en fin, entonces es normal que la gente esté bloqueada en el checkpoint. Y bien, respecto al último incidente, hace unos días en el mercado hubo un registro de armas de todos la gente que vendía ahí, porque se sospechaba que podía haber armas y efectivamente estas armas fueron halladas. Se detuvo a un ciudadano palestino al que se le ha investigado y tiene unos lazos fuertes y realmente sospechosos con Al-Qaeda. Para todos ustedes, Eva Pepita, para Fox Lady News, desde Jerusalén. Eso es lo que se oye continuamente de la comunidad internacional y de sus medios de comunicación. Ahora, ok, ayer